A veces, un hombre se adentra en la naturaleza salvaje no para encontrarse a sí mismo, sino para desaparecer para siempre. Eso era precisamente lo que Jedediah Crane tenía en mente cuando llegó a una cabaña abandonada en lo alto de las montañas de Montana, con nada más que su fiel perro y toda una vida de dolor sobre sus hombros. Buscaba un lugar tranquilo donde pasar sus últimos años, lejos de los recuerdos que lo atormentaban. Pero una noche ocurrió algo imposible. Una joven salió de entre los árboles, caminando junto a una manada de lobos como si fueran su familia. No era una cautiva ni una víctima. Había sido criada por esos lobos desde que era un bebé, viviendo libre y salvaje en un mundo que la mayoría de la gente nunca podría entender. ¿Qué pasaría cuando sus dos mundos chocaran? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te interesa, asegúrate de suscribirte. El viaje a las tierras altas le había llevado a Jedediah Crane 4 días a caballo, cada kilómetro alejándole más de la vida que había conocido y sumergiéndole más profundamente en una soledad que tanto anhelaba como temía. A sus 63 años, su cuerpo llevaba el mapa de una vida dura. Rodillas que le dolían en las mañanas frías, manos nudosas por décadas de trabajo con trampas, una espalda que recordaba cada caída de cada mula que había conocido. Su rostro era como cuero curtido, con profundas arrugas alrededor de los ojos que habían visto demasiado y una boca que había olvidado cómo sonreír en algún momento del camino. La cabaña se encontraba en un claro al borde de la línea de árboles, donde los pinos con torta daban paso a los escasos pinos de corteza blanca, y el viento traía el aroma penetrante de la alta montaña. Había pertenecido a un viejo trampero llamado Silas Dutton, que había trabajado en estas montañas durante 30 años antes de que su corazón se rindiera un invierno. Silas no tenía familia, ni herederos, solo un testamento escrito a mano, en el que dejaba el lugar a cualquier alma lo suficientemente valiente o tonta como para quererlo. Jed pensó que él reunía ambas condiciones. La estructura no era gran cosa. Troncos toscos y rugosos, rellenos con barro y musgo, una chimenea de piedra ligeramente inclinada hacia el norte, un techo de tejas cortadas a mano que había visto mejores décadas, pero era lo suficientemente sólida, construida por un hombre que entendía que aquí arriba, a casi 9,000 pies de altura, un refugio mal construido era una sentencia de muerte. La única habitación medía unos 15 pies cuadrados, con una chimenea de piedra que ocupaba la mayor parte de una pared, una tosca litera de madera empotrada en otra, y unas cuantas estanterías que se comban. El perro de Jed, un Blue Heeler llamado Rufus, había entrado en la cabaña antes que él, trabajando horas extras mientras investigaba cada rincón. El perro tenía 11 años y le estaba saliendo cana alrededor del hocico, pero aún tenía la energía de un cachorro cuando algo le interesaba. Rufus había sido el compañero inseparable de Jed desde que falleció su esposa Sarah. El único ser vivo que parecía comprender el dolor no tenía un calendario, que algunas mañanas levantarse de la cama era un acto de pura fuerza de voluntad. Sarah llevaba muerta 3 años. 3 años, 2 meses y 16 días si Jed lo contaba. Y él siempre lo contaba. Ganser se la había llevado lentamente y con crueldad, robándola poco a poco hasta que la mujer que amaba era solo una sombra en una cama, con la mano cada vez más ligera cada día. Hacia el final, ella le había hecho prometer que no se consumiría en su casa de Kalispell, que no convertiría su hogar en un santuario en su memoria. «Ve a vivir, Jed», le había susurrado, con una voz apenas audible. «Encuentra la paz en esas montañas que siempre te han gustado. No dejes que mi muerte sea lo último que hagas». Intentó cumplir esa promesa. Lo intentó de verdad, pero la casa tenía demasiados fantasmas. Su taza de café todavía en el armario, sus gafas de lectura en la mesita de noche, sus herramientas de jardín en el cobertizo, esperando unas manos que nunca volverían a cogerlas. El pueblo tenía demasiadas miradas compasivas, demasiados vecinos bien intencionados que le preguntaban cómo estaba cuando ambos sabían que no había una buena respuesta a esa pregunta. Así que cuando se enteró de la existencia de la casa de Silas Dutton a través de un amigo, Jed vendió todo lo que le importaba y cargó lo que quedaba en 2 mulas y su vieja yegua a la Sana Copper. La primera semana en la cabaña fue todo trabajo. Jed reparó el techo donde los animales lo habían destrozado, reemplazó las tablas podridas del suelo cerca de la puerta,
Limpió la chimenea de un nido de pájaros y fregó años de suciedad de todas las superficies. Reparó la valla del corral para Copper y construyó un pequeño cobertizo para las mulas. Cortó y apiló leña hasta que le dolía la espalda y le salieron ampollas en las manos, porque aquí arriba el invierno llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. Y quedarse sin leña significaba quedarse sin vida. Rufus se había adaptado rápidamente, como suelen hacer los perros. Pasaba los días explorando el bosque circundante, persiguiendo ardillas que nunca atrapaba y regresando al atardecer con espinas en el pelaje y satisfacción en los ojos. Por la noche, se acurrucaba junto al fuego y su presencia era un consuelo que no requería conversación ni explicación. A veces, Jed le hablaba, divagando sobre Sarah, sobre los años que habían pasado juntos, sobre los hijos que nunca habían podido tener. Rufus escuchaba con esos ojos inteligentes, sin juzgar nunca, sin ofrecer falsos consuelos. Las montañas eran una presencia cuyo peso Jed había olvidado. Había cazado en esas cordilleras en su juventud, antes de Sarah, antes de establecerse para regentar una ferretería en la ciudad. En aquel entonces, la naturaleza salvaje le había parecido libertad, infinita, indómita, indiferente a los problemas humanos. Ahora le parecía diferente, más pesada de alguna. El silencio allí arriba no era tranquilo, era absoluto. Por la noche, cuando el fuego se apagaba y la oscuridad se apretaba contra las paredes de la cabaña, Jed podía oír los latidos de su corazón, su propia respiración, el crujir de sus articulaciones cuando cambiaba de posición. A veces se preguntaba si así sería morir, un desvanecimiento gradual en ese vasto silencio, hasta que no quedara nada más que el viento entre los pinos. Había establecido una rutina, porque la rutina era lo que mantenía cuerdo a un hombre en soledad. Se levantaba al amanecer, preparaba café fuerte y negro en una cafetera abollada y desayunaba tocino frito y galletas del día anterior. Luego revisaba sus pequeñas trampas, una docena repartidas a pocos kilómetros de la cabaña, principalmente para martines y zorros. Las pieles ya no valían mucho, pero el trabajo le daba estructura a sus días. Las tardes las dedicaba a las tareas domésticas, cortar leña, acarrear agua del arroyo, mantener su equipo, cuidar del cobre y las mulas. Las noches eran lo más duro. O era entonces cuando el silencio se volvía opresivo, cuando sus pensamientos volvían en espiral a Sarah, a la vida que había tenido, al vacío que le esperaba ahora. Casi inmediatamente vio indicios de la presencia de lobos, huellas en el barro cerca del arroyo, excrementos en los senderos de caza, aullidos lejanos por la noche que hacían que Rufus aguzara el oído y un gruñido sordo retumbara en su pecho. Jed no estaba preocupado. Había vivido antes cerca de lobos y sabía que, por lo general, evitaban a los humanos. Pero había algo en estos lobos, algo en la frecuencia y la audacia de su presencia que parecía diferente, casi antinatural. Una mañana, al revisar una trampa cerca de un estanque de castores, la encontró activada y vacía, sin el cebo y con huellas alrededor. Huellas de lobos, pero también de algo más. Huellas más pequeñas, descalzas, del tamaño de un humano, pero no del todo humanas en su distribución y forma. Jed se arrodilló allí, en la hierba rígida por la escarcha, estudiando esas huellas con una inquietud creciente. Conducían al príncipe lobo y se alejaban de ellas, a veces superponiéndose, a veces en paralelo, como si quien las hubiera hecho hubiera estado caminando con los lobos, corriendo con ellos. No se lo había mencionado a nadie porque no había nadie a quien mencionárselo. Su vecino más cercano estaba a 12 millas montaña abajo, un ganadero de ovejas llamado Horace Blackwell, a quien Jed había visto exactamente una vez cuando atravesó la propiedad de Blackwell en su camino hacia arriba. Horus había sido cordial, pero distante, como suelen ser los montañeses con los recién llegados. Le había advertido a Jed sobre los inviernos, sobre los lobos, sobre algo que había llamado la cosa salvaje que vivía en lo alto del bosque. Jed había asintido cortésmente, suponiendo que se trataba de una superstición local. El tipo de historias que surgían en lugares aislados, donde los largos inviernos hacían que los hombres vieran cosas que no existían. Pero esas huellas eran reales. Y durante las semanas siguientes, Jed había encontrado más pruebas. Un alijo de huesos cerca de su trampa, limpios y dispuestos de una manera que sugería inteligencia, propósito, arañazos en los árboles a alturas extrañas y, una vez, solo una vez,
la sensación de estar siendo observado tan intensamente que se giró con el rifle en alto, solo para ver nada más que sombras del bosque y los ojos juiciosos de un cuervo posado en un tronco muerto. Rufus también lo había notado. El perro se había vuelto cada vez más alerta, pasando más tiempo en el porche de la cabaña, con la cabeza levantada y el olfato atento a la brisa. A veces gemía en voz baja, un sonido de confusión más que de miedo. Una vez ladró furiosamente al árbol durante un minuto entero antes de que Jed pudiera llamarlo, e incluso entonces el perro permaneció tenso, con el pelo erizado, mirando fijamente, algo que Jed no podía ver. La cabaña tenía una pequeña ventana orientada al este, y Jed había adquirido la costumbre de sentarse allí por las tardes, viendo cómo la luz se desvanecía de las altas cumbres y las sombras se acumulaban en los valles. Fue durante una de esas vigilias, 3 semanas después de su llegada, cuando los vio claramente por primera vez. Una manada de lobos emergió del bosque justo después de la puesta de sol, 7 en total, moviéndose en esa formación dispersa que los lobos utilizan cuando no están cazando, solo viajando. Eran animales hermosos, grandes y esbeltos, con pelajes que iban del gris plateado al casi negro, moviéndose con la confianza de criaturas que poseían esta tierra mucho antes de que los humanos pensaran en reclamarla. Y con ellos, moviéndose con tanta naturalidad como si fuera parte de la manada, había una chica. Era joven, supuso Jed, tal vez de 16 o 17 años, aunque era difícil saberlo a esa distancia. Llevaba lo que parecía ser piel de ante o cuero, prendas toscas que la cubrían modestamente, pero que dejaban sus brazos y piernas casi desnudos a pesar del frío de la noche. Tenía el pelo largo y oscuro, enredado con lo que podrían haber sido plumas o huesos. Se movía a 4 patas, a veces trotando junto a los lobos con una gracia natural, y luego se levantaba para caminar erguida, con un paso que era a la vez humano y no humano. Jed se había quedado paralizado, con la taza de café a medio camino de sus labios y la respiración atrapada en el pecho. Observó hasta que la manada y la niña desaparecieron en el bosque cada vez más oscuro, e incluso entonces se quedó inmóvil, tratando de dar sentido a lo que había visto. Una niña salvaje, un ser humano feral. Las historias existían en la historia de la frontera. Niños perdidos o abandonados, criados por animales, que se convertían en algo intermedio. Pero siempre eran historias, leyendas, cuentos con moraleja. No eran reales, no aquí, no ahora. Esa noche no durmió. Se sentó junto al fuego con su rifle sobre las rodillas y Rufus acurrucado contra su pierna, escuchando a los lobos aullar sus antiguas canciones en la oscuridad más allá de sus paredes. El sonido estaba más cerca que nunca, casi rodeando la cabaña. Y dentro de él, Jed creyó oír algo más. Una voz aguda y salvaje que podría haber sido humana en otro tiempo, pero que había olvidado cómo serlo. Cuando finalmente amaneció, gris y frío, con la promesa de la primera nevada real, Jed salió y encontró huellas por todas partes. El príncipe lobo rodeaba la cabaña, el corral, la pila de leña, y entre ellas, las huellas de otro príncipe, pequeños pies humanos descalzos que habían caminado hasta su puerta, se habían detenido allí y luego habían retrocedido hacia la naturaleza. Pasó ese día en una neblina de incredulidad y asombro. Una parte de él quería descartar lo que había visto, achacarlo a la falta de luz y a la imaginación de un anciano. Pero las huellas eran reales. La evidencia era innegable. En algún lugar de estas montañas, una niña vivía con lobos. Había sido criada por ellos. Si las historias que Horus había insinuado eran ciertas, y por alguna razón, ella había venido a investigarlo a él, el nuevo intruso en su territorio. Jed se encontró pensando en Sarah, en lo que ella habría dicho. Ella siempre había tenido un corazón bondadoso con los animales abandonados. Llevaba a casa pájaros heridos, alimentaba a los gatos del vecindario. Era voluntaria en el hogar infantil de la ciudad. Todo merece una oportunidad, Jed, solía decir. Todo merece que alguien lo vea. Lo vea de verdad y se preocupe por ello. Casi podía oír su voz ahora, casi podía sentir su mano en su hombro, instándole a hacer algo que aún no entendía del todo. Esa tarde, cuando la luz comenzó a desvanecerse de nuevo, Jed hizo algo que incluso a él mismo le sorprendió. Cogió un plato de hojalata de la cabaña, lo llenó de sal, cerdo, galletas y algunas manzanas secas, y lo colocó sobre una roca plana a unos 30 metros de la puerta de la cabaña. Luego se retiró al interior,
dejando la puerta entreabierta, y esperó. Los lobos llegaron cuando se hizo de noche. Los oyó antes de verlos. El suave pisoteo de sus patas, el ocasional resoplido, el clic de sus garras sobre la piedra. Rufus se tensó a su lado, pero no ladró, sintiendo quizás que ese momento requería silencio. A través de la rendija de la puerta, Jed observó cómo la manada se acercaba a la ofrenda. La rodearon, la olfatearon, pero no la tocaron. Y entonces apareció ella. La chica se adentró en el pequeño círculo de luz de la luna con una cautela puramente animal. Se puso a cuatro patas, se acercó al plato con la cabeza gacha, olfateando el aire. Entonces, con un movimiento rápido que lo sorprendió, agarró un trozo de carne y retrocedió varios pasos, mirando la cabaña con ojos que captaban la luz y la reflejaban. Ojos de lobo casi en un rostro humano. Comió rápidamente, con eficiencia, luego tomó el resto de la comida y desapareció en la oscuridad. Los lobos la siguieron, fundiéndose en el bosque como humo, y Jed se quedó de pie en la puerta, con el corazón latiendo con fuerza, la mente llena de preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿Quién era ella? ¿Cómo había llegado allí? ¿Cuánto tiempo había vivido así? Y lo más preocupante de todo, ¿qué se suponía que debía hacer al respecto? No tuvo respuestas esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Pero algo había cambiado. La cabaña ya no le parecía un lugar para esconderse del mundo, para esperar el resto de sus años en un dolor silencioso. De repente, de forma imposible, le parecía el borde de un misterio que había que resolver, una vida que había que comprender, tal vez incluso salvar. Y por primera vez desde que Sarah había muerto, Jed sintió algo en su pecho que no era solo dolor o arrepentimiento, era curiosidad, propósito, el débil y frágil comienzo de algo que, si tenía cuidado, podría convertirse en esperanza. El patrón continuó durante 5 noches. Jed dejaba comida al atardecer, siempre en el mismo lugar, siempre una mezcla de lo que tuviera a mano. La chica venía con su mochila, siempre cautelosa, siempre rápida. Cogía lo que quería y desaparecía en la oscuridad. Jed nunca intentó acercarse, nunca hizo ruido, simplemente observaba y esperaba, aprendiendo sus ritmos, sus hábitos, su forma de moverse por el mundo. En la sexta noche, todo cambió. Jed acababa de colocar la ofrenda de la noche, carne de venado que había cazado esa mañana, junto con un poco de pan aún caliente del fuego, cuando oyó algo que le heló la sangre. No eran los habituales aullidos de los lobos, sino otra cosa. Disparos. 3 estallidos secos que resonaron desde la montaña a unos 3 kilómetros de distancia, seguidos de voces masculinas que gritaban emoción. Rufus empezó a ladrar, un sonido frenético que delataba un peligro intuido, pero no comprendido. Jed cogió su rifle y salió al porche, escudriñando la línea de árboles. Las voces se acercaban, abriéndose paso entre la maleza, sin la silenciosa elegancia de los lobos. Entonces lo oyó, un grito de dolor, claramente canino, seguido de más disparos. Estaban cazando a la manada. La chica apareció en el borde del claro sin previo aviso, moviéndose más rápido de lo que Jed la había visto moverse jamás. Pero esta vez no estaba sola. Arrastraba algo. Un lobo, uno de los más jóvenes de la manada, con la sangre enmarañada en el pelaje a lo largo de su costado izquierdo. El animal gemía y se debatía débilmente, claramente dolorido, pero aún vivo. Detrás de ella, 3 hombres salieron disparados de entre los árboles. Eran tipos de aspecto rudo, vestidos con ropa de lona y cuero gastada, armados con rifles y con la actitud arrogante de los hombres que creen que la naturaleza les pertenece por derecho de su poderío armamentístico. El que iba delante, un hombre de pecho ancho y barba negra, salpicada de canas, se detuvo en seco cuando vio a Jed de pie en el porche. «Buenas tardes», saludó el hombre, con tono amistoso, pero con mirada dura. «Me llamo Cutter. Estamos rastreando a una manada de lobos que ha estado atacando a las ovejas del valle. ¿Esa chica de ahí?», señaló con el rifle hacia donde la chica se agachaba protectora sobre el lobo herido. «Ha estado viviendo aquí arriba en condiciones muy duras. La llevaremos de vuelta al pueblo, donde pertenece, junto con ese lobo». Jed sintió algo apretado y caliente en el pecho. La chica lo miraba fijamente, con los ojos muy abiertos y salvajes por el miedo y algo más. Una mirada desesperada y sangrante que parecía decir que entendía exactamente lo que representaban esos hombres. La muerte, el cautiverio, el fin de la única vida que conocía. «La chica se queda aquí», se oyó decir Jed,
Su voz era tranquila, mesurada, pero sus manos se aferraron al rifle, y el lobo también. Esta es mi tierra y ellos están bajo mi protección. La sonrisa de Carter no llegaba a sus ojos. Vete, viejo, creo que no entiendes la situación. Esa manada ha matado ovejas en el valle. Hay una recompensa por ellos. Y esa chica lleva años perdida. Hay gente en Thornwood que la ha estado buscando. Ella no es una propiedad, dijo Jed en voz baja. Es un ser humano y no va a ir a ninguna parte. Los dos hombres que flanqueaban a Cutter cambiaron de postura y llevaron las manos a sus rifles. Jed reconoció las señales. Esto estaba a punto de ponerse violento. Estás cometiendo un error, viejo, dijo Cutter, bajando la voz y con tono amenazador. Somos 3 contra 1. Apártate, dijo Jed, levantando un poco el rifle, sin apuntar, pero dejando clara su intención. El primero que se acerque a esa chica o a ese lobo recibirá una bala. El enfrentamiento se prolongó durante un largo momento, con la tensión crepitando en el aire. Rufus seguía ladrando, el lobo herido gemía, y la chica, ella solo miraba a Jed con esos extraños ojos salvajes, como si intentara comprender por qué ese anciano arriesgaba su vida por ella. Entonces, desde el bosque detrás de los 3 cazadores, llegó un sonido que lo cambió todo. Un gruñido bajo y retumbante que parecía provenir de todas partes a la vez. El resto de la manada emergió de entre los árboles, 6 lobos adultos que se extendieron en un semicírculo detrás de los hombres. Los cazadores estaban ahora atrapados entre el rifle de Jed y una manada de lobos que protegían a los suyos. Cutter palideció. Miró a los lobos y luego a Jed. Esto no ha terminado, espetó finalmente. Volveremos con más hombres. Hizo un gesto a sus compañeros y estos comenzaron a retroceder lentamente, con los rifles preparados. La manada los observó hasta que los hombres desaparecieron en el bosque. Solo cuando volvió el silencio, la manada se relajó. Se acercaron sigilosamente, rodeando a la chica y al lobo herido, acariciándolos con el hocico y gimiendo. La chica acarició la cabeza del animal herido, emitiendo sonidos suaves que no eran palabras, pero que parecían consolar a la criatura. Jed bajó lentamente el rifle, con el corazón aún latiendo con fuerza. ¿Qué acababa de hacer? Había amenazado a 3 hombres armados por una chica salvaje y un animal salvaje. Se había ganado la enemistad de personas que claramente tenían recursos y determinación. Pero cuando la chica volvió a mirarlo, algo en su expresión había cambiado. El cansancio seguía ahí, pero debajo había algo nuevo, reconocimiento, o la primera y frágil semilla de confianza. Se levantó lentamente, dejando al lobo herido al cuidado de la mano. Dio un paso hacia Jed, luego otro, con movimientos cuidadosos y deliberados. Rufus había dejado de ladrar y observaba con intenso interés. Cuando estaba a unos 3 metros de distancia, la chica se detuvo. Miró a Jed, lo miró de verdad, inclinando la cabeza. Entonces hizo algo que casi le rompió el corazón. Extendió una mano, con la palma hacia arriba, en un gesto inequívocamente humano. Un gesto de paz, de agradecimiento. Jed sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Bajó completamente el rifle y lo apoyó contra la barandilla del porche. Luego, moviéndose con el mismo cuidado con el que se acercaría a un caballo asustado, bajó del porche y extendió su propia mano. Permanecieron allí durante un largo momento, con 2 manos tendidas a través del espacio que separaba lo salvaje de lo domesticado. Jed no intentó tocarla. Eso habría sido demasiado. Pero el gesto en sí mismo era suficiente. El lobo herido volvió a gemir, rompiendo el momento. La chica se volvió hacia su manada y se arrodilló junto al animal herido. Volvió a mirar a Jed una vez más, y en sus ojos vio una pregunta, una súplica. «Tráelo aquí», dijo Jed en voz baja, señalando la cabaña. «Puedo ayudarte». No sabía si ella había entendido sus palabras, pero parecía comprender lo que quería decir. Ella emitió un sonido, una vocalización grave y compleja, y la manada respondió. 2 de los lobos más grandes levantaron con cuidado al herido entre ellos, sosteniéndolo mientras se dirigían hacia la cabaña. Jed abrió la puerta de la cabaña de par en par, y por primera vez en su larga historia, entraron lobos. Se movían con cautela, olfateándolo todo. Rufus se retiró a un rincón, inseguro pero sin mostrarse agresivo. Jed despejó rápidamente un espacio cerca del fuego y extendió una manta vieja. Los lobos dejaron a su compañero herido sobre ella y luego retrocedieron. La chica se arrodilló junto al animal herido, sin apartar la mano de su pelaje. «Déjame ver», dijo Jed con suavidad, arrodillándose junto a ellos.
La chica se tensó, pero no se apartó. Con cuidado, hablando en voz baja y tranquilizadora, Jed examinó la herida. La bala había rozado la joroba del lobo, desgarrando el músculo, pero sin alcanzar el hueso. Era doloroso, pero no mortal si podía evitar la infección. Fue a buscar su botiquín, una vieja caja del ejército que le había servido para curar innumerables heridas a lo largo de los años. Mientras trabajaba, limpió la herida con whisky, lo que hizo que el lobo aullara, y luego la vendó con tiras de tela limpia. La chica observaba cada uno de sus movimientos con absoluta atención. Se estaba aprendiendo. Se dio cuenta. Cuando terminó, Jed se recostó. La respiración del lobo herido se había estabilizado. El resto de la manada se había acomodado alrededor del fuego. Y la chica, ella miraba a Jed con algo que podría haber sido asombro. «Aquí estás a salvo», le dijo Jed, sin saber si ella lo entendía, pero necesitando decirlo de todos modos. «Esos hombres no te atraparán. No mientras yo respire». Ella ladeó la cabeza, procesando la información. Luego, lentamente, extendió la mano y le tocó la suya. Solo fue un breve contacto, sus dedos ásperos contra la piel curtida de él, pero fue deliberado. Un agradecimiento en el único idioma que ella conocía. Y en ese momento, sentado en el suelo de una cabaña en la montaña con una manada de lobos y una chica salvaje, Jed sintió que algo cambiaba en lo más profundo de su ser. El dolor que lo había agobiado durante 3 años de repente le pareció menos pesado. La muerte de Sarah lo había dejado vacío, pero tal vez este nuevo y extraño propósito pudiera comenzar a llenar ese espacio. Había venido a estas montañas para desaparecer. En cambio, había encontrado algo imposible, algo que lo necesitaba. Y por primera vez, desde que vio cómo bajaban el ataúd de Sarah a la tierra helada, Jed sintió que tenía una razón para ver el mañana. Afuera, el viento se intensificó, trayendo los primeros copos de nieve. El invierno llegaba temprano, y con él vendrían desafíos que aún no podía imaginar. Cutter y sus hombres volverían. El pasado de la chica eventualmente los alcanzaría, pero esa noche nada de eso importaba. Esta noche, un lobo herido se curaba junto a su fuego. Una chica salvaje había decidido confiar en él, y un anciano solitario había recordado lo que se sentía al ser importante. La chica y su manada se quedaron toda la noche. Jed esperaba que se marcharan una vez que el lobo herido se estabilizara para volver a la naturaleza. Pero, a medida que pasaban las horas y el fuego se reducía a brasas, ellos permanecieron allí. Los lobos se dispusieron en un círculo alrededor del herido, con sus cuerpos proporcionándole calor y protección. La chica se acurrucó junto al animal herido, con una mano apoyada en su costado, y su respiración acabó adquiriendo el ritmo lento del sueño. Jed se sentó en su silla cerca de la puerta, con el rifle en el regazo, vigilándolos a todos. Rufus había acabado superando su incertidumbre y ahora yacía cerca del fuego, lo suficientemente cerca de los lobos como para formar parte del grupo, pero manteniendo una distancia respetuosa. El anciano se encontró maravillándose ante la escena. Criaturas salvajes durmiendo plácidamente en una vivienda humana, con la confianza suficiente para bajar la guardia. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por la pequeña ventana, la chica se movió. Abrió los ojos, de color marrón oscuro, casi negros en la penumbra, y de inmediato se fijó en el lobo herido. El animal seguía durmiendo, con la respiración estable y el vendaje en su sitio. Ella pareció satisfecha y se puso en cuclillas, con un movimiento silencioso y fluido. Jed carraspeó suavemente. «Buenos días», dijo, con una voz apenas superior a un susurro. «Tu amigo estará bien. Las heridas están limpias. Ahora solo necesita descansar». La chica ladeó la cabeza, ese gesto característico que la hacía parecer a la vez curiosa y cautelosa. No respondió con palabras. Jed empezaba a preguntarse si sabía hablar, pero ella emitió un suave sonido, casi un murmullo, que parecía reconocer sus palabras. Poco a poco Jed se levantó y se dirigió a la chimenea. Reavivó las brasas y colgó la cafetera sobre las llamas. «¿Tienes hambre?», preguntó, mirando a la chica. Ella lo observaba con gran interés. Abrió sus provisiones y sacó un poco de carne seca de venado, galletas duras y un preciado tarro de miel. Lo colocó todo sobre la mesa y luego dio un paso atrás. La chica se acercó con cautela, moviéndose a 4 patas. Cogió un trozo de carne de venado, lo olisqueó y luego le dio un pequeño mordisco. Sus ojos se abrieron ligeramente. Comió rápido, con eficiencia, desgarrando la carne con los dientes. Pero cuando alcanzó la miel, algo cambió.
Mojó el dedo en ella, la probó y emitió un sonido que era inequívocamente de deleite. Una pequeña risa entrecortada que era tan humana que le oprimía el pecho a Jed. «¿Te gusta, verdad?», dijo, incapaz de ocultar la sonrisa de su rostro. «La miel es especial. La conseguí de un apicultor de Thornwood el otoño pasado». Durante los días siguientes, se desarrolló una rutina provisional. La chica y su manada se marchaban al amanecer y desaparecían en el bosque durante horas. Jed se ocupaba de sus trampas, cortaba leña y mantenía la cabaña. Pero cada tarde, cuando la luz se desvanecía, regresaban. El lobo herido se estaba recuperando notablemente bien, y al tercer día ya podía apoyar la pata lesionada, aunque todavía cojeaba. La chica empezó a quedarse más tiempo en cada visita. Se sentaba en los escalones del porche mientras Jed trabajaba cerca, observándolo con esa intensa mirada estudiosa. A veces él le hablaba, divagaba sobre el tiempo, sobre su día, sobre Sarah. No esperaba que ella lo entendiera, pero el hecho de hablar parecía tranquilizarla. Al cuarto día, Jed probó algo nuevo. Estaba reparando una sección de la valla cuando uno de los lobos, un gran macho gris, que parecía ser el líder de la manada, se le acercó. El animal se detuvo a unos 4,5 metros de distancia, mirando a Jed con sus inteligentes ojos amarillos. El anciano se quedó paralizado, sin atreverse apenas a respirar. Luego, lentamente, dejó el martillo y extendió la mano con la palma hacia abajo. El lobo lo observó durante un largo momento, luego dio un paso adelante, y otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que Jed pudiera sentir el calor de su pelaje. El lobo olisqueó su mano minuciosamente y luego le permitió tocarle la cabeza. El pelaje era áspero y grueso. El lobo toleró el contacto durante unos 10 segundos antes de retroceder y alejarse trotando. Jed soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. La niña había estado observando desde el porche y cuando él la miró, vio algo que podría haber sido aprobación en su expresión. Esa noche Jed decidió que era hora de intentar algo más ambicioso. Después de la comida, que la niña ahora tomaba sentada a la mesa en lugar de agachada en el suelo, fue a buscar una pizarra y unas tizas que había encontrado entre las pertenencias de Silas Dutton. Se sentó frente a ella y dibujó una forma sencilla, un círculo. «Esto es un círculo», dijo, dando unos golpecitos a la pizarra. Luego le entregó la tiza. La niña tomó la tiza con torpeza, sujetándola con el puño como lo haría un niño. Miró fijamente la pizarra, claramente insegura. Jed le guió la mano con suavidad, mostrándole cómo hacer el movimiento circular. En el segundo intento, produjo algo parecido a un círculo, tambaleante e imperfecto, pero reconocible. Cuando ella lo miró, había algo nuevo en sus ojos, quizás asombro, o el primer atisbo de comprensión de que el mundo contenía algo más que la supervivencia y el instinto. Durante los días siguientes, continuaron con estas lecciones. Jed dibujaba formas sencillas y ella las copiaba. Él señalaba objetos, la mesa, la silla, la taza, el fuego, y los nombraba repetidamente, con la esperanza de que las palabras acabaran calando. El progreso era lento, medido en pequeños incrementos, pero, no obstante, era un progreso. Rufus se había convertido en un aliado inesperado. El viejo perro parecía comprender que algo importante estaba sucediendo y se había acostumbrado a permanecer cerca de la niña. A veces ella extendía la mano y le acariciaba el pelaje con curiosidad. Rufus se quedaba quieto, moviendo ligeramente la cola, pero no todo era paz. Al séptimo día desde el enfrentamiento con Cutter, Jed cabalgó para revisar su línea de trampas más lejana y encontró todas las trampas destruidas. No solo estaban activadas, sino deliberadamente destrozadas, con el metal retorcido y roto. Y en un árbol del lugar había un mensaje grabado. Última advertencia. Jed se sentó en su caballo y se quedó mirando ese mensaje durante mucho tiempo. La amenaza era clara. Cutter no había olvidado y no iba a dejarlo pasar. Cuando regresó a la cabaña esa noche, la chica lo esperaba en el porche con la manada. Le echó un vistazo a su rostro y pareció comprender que algo andaba mal. Emitió un sonido interrogativo, un suave gemido, que sus lobos repitieron. «Tenemos problemas», dijo en voz baja. «Esos hombres no van a detenerse. Volverán, y cuando lo hagan, serán más». Se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? Tenía 63 años. Estaba solo, salvo por una chica salvaje y una manada de lobos. ¿Qué posibilidades tenían? Pero entonces la chica hizo algo que cambió su forma de pensar. Se levantó,
Bajó los escalones del porche y se colocó directamente delante de él. Luego señaló hacia él, hacia ella misma, hacia los lobos que se alineaban detrás de ella, y emitió un sonido que era casi una palabra, una vocalización gutural y decidida que parecía significar juntos. Jed la miró a esos ojos feroces y salvajes y sintió que algo cambiaba en su pecho. Ella no era indefensa. Ninguno de ellos lo era. Eran supervivientes, todos ellos, juntos, repitió en voz baja. Y aunque sabía que ella no podía entender completamente la palabra, pensó que tal vez entendía la intención, la promesa. Esa noche, mientras el fuego se apagaba y los lobos dormían, Jed se quedó despierto pensando en las decisiones y las consecuencias. Había elegido proteger a esta chica, y esa elección había puesto en marcha una serie de acontecimientos que no podía detener. Cutter volvería, habría violencia, pero por primera vez en 3 años, desde que Sarah se había escapado de él, Jed sintió que su vida tenía un significado más allá de simplemente esperar la muerte. Ahora tenía un propósito, una razón para luchar, para sobrevivir. No era el futuro que había imaginado cuando llegó a esta cabaña, pero era un futuro al fin y al cabo, y era suyo para protegerlo. A la mañana siguiente de descubrir la advertencia, Jed se despertó con un plan en mente. Si Cutter y sus hombres iban a volver, entonces tenía que estar preparado. Eso significaba provisiones, información y enseñarle a la chica lo suficiente para que pudiera adaptarse si algo le sucedía. La chica había comenzado a dormir dentro de la cabaña, acurrucada cerca de la chimenea con 2 de los lobos más jóvenes, mientras el resto de la manada vigilaba afuera. Esa mañana se despertó cuando lo hizo Jed. Sus sentidos estaban en sintonía con sus movimientos, incluso mientras dormía. «Hoy vamos a dar un paseo», le dijo Jed mientras preparaba café. «Bajamos la montaña. Hay alguien con quien necesito hablar». La niña lo observó con esos ojos oscuros y evaluadores. Había aprendido rápido. Ahora reconocía tal vez una docena de palabras. Fuego, agua, comida, peligro, lobo, perro. Sí, no. No era mucho, pero era una base. Jed acomodó a Copper en una de las mulas. «Esta es Copper», dijo acariciando el cuello de la alcaldesa. «Es muy estable. Vamos a bajar a ver a un hombre llamado Horace Blackwell». La niña se acercó a Copper con cautela y extendió una mano para tocar el hombro de la alcaldesa. Copper giró la cabeza y olisqueó el pelo y algo parecido a una sonrisa se dibujó en el rostro de la niña, breve como un relámpago, pero inconfundible. Hacerla subir a la mula requirió paciencia. Al principio se resistió, claramente incómoda con la idea de que la llevara un animal, pero Jed la convenció, le enseñó cómo sentarse, cómo sujetarse. Al final se calmó, aunque seguía tensa. Dejaron a Rufus y a la mayor parte de la manada en la cabaña, llevándose solo al macho alfa gris, que parecía decidido a seguir a la niña. El lobo se adelantaba y se quedaba atrás mientras cabalgaban, explorando el camino. El descenso duró 3 horas. A medida que bajaban, la tensión de la niña aumentaba. Emitía suaves gemidos, mirando hacia atrás, hacia las tierras altas. Jed lo entendió. Cada paso que se alejaba de la naturaleza salvaje era un paso hacia un mundo que nunca le había mostrado amabilidad. El rancho de Horace Blackwell se encontraba en un amplio valle donde las montañas daban paso a onduladas praderas. El propio Horace tenía unos 50 años. Era un hombre delgado, con el rostro curtido y unos ojos que no se perdían nada. Salió del granero cuando se acercaron, con un rifle en la mano, pero sostenido con naturalidad. «Jed Crane», exclamó. «No esperaba volver a verte». Entonces sus ojos se posaron en la chica y su expresión cambió. Sorpresa, reconocimiento y algo más. Miedo, tal vez. «Dios mío, es ella, ¿verdad?» La chica salvaje. Jed desmontó lentamente. «Ahora está bajo mi protección y tenemos un problema que te concierne». Tomando café en la cocina de Horace, la chica se negó a entrar y se quedó en el porche con su lobo. Jed le contó lo que había pasado. El enfrentamiento con Cutter, las trampas destruidas, la advertencia. Horace escuchó con el ceño cada vez más fruncido. «Cutter es mala noticia». Horace dijo que él y sus chicos llevan años causando problemas en Thornwood. La ley hace la vista gorda porque el primo de Qatar es el ayudante del sheriff. «Así que no hay ayuda por ese lado», dijo Jed. «Ninguna». Horace volvió a llenar sus tazas. «Pero puedo decirte esto. Cutter ha estado reclutando hombres en la ciudad. Dice que hay una chica salvaje a la que hay que capturar, que es peligrosa. Ofrece una parte del dinero de la recompensa». Jed sintió un nudo en el estómago. «¿Cuántos hombres?».
Lo último que supe es que quizás se habían apuntado 6 o 7. Planean venir después de la primera nevada. Creen que entonces será más fácil seguirte el rastro. La primera nevada podría ser cualquier día. Jed tenía una semana como máximo, quizás 2 si tenían suerte. Hay algo más, dijo Horus bajando la voz. Se habla en el pueblo. ¿Es esa la chica? No es una niña perdida cualquiera. Se dice que es la hija de una pareja de misioneros que desapareció hace 15 años. Estaban viajando por estas montañas cuando desaparecieron. Los equipos de búsqueda encontraron su carro quemado. No encontraron los cuerpos, pero si esa niña es quien creo que es, tendrá familia, concluyó Jed. Gente que la busca, gente con derechos sobre ella, corrigió Horus. Derechos legales. Los misioneros tenían familia en el este, una familia rica. Jed lo entendió. La niña no solo huía de los cazarrecompensas, era potencialmente la heredera desaparecida de una familia a la que quizá no le importara en qué se había convertido, solo el linaje y el legado. Cuando Jed salió de la casa, encontró a la chica sentada en los escalones del porche, con el lobo gris a su lado. Ella lo miró y él vio preocupación en sus ojos. Había oído sus voces a través de la puerta, aunque no entendía las palabras. Jed se sentó a su lado, cerca pero sin tocarla. Durante un momento, se quedaron allí sentados, contemplando el valle que se extendía ante ellos. Finalmente, Jed habló. Quiero enseñarte algo. Sacó una pequeña bolsa de cuero y la abrió para mostrar un puñado de monedas. Esto se llama dinero. Los humanos lo utilizan para comerciar, para conseguir las cosas que necesitan. La niña cogió $1 de plata, le dio la vuelta entre sus manos y estudió el águila grabada en relieve. Pero aquí arriba, continuó Jed, señalando hacia las montañas, no necesitas dinero. Necesitas saber leer el terreno, encontrar comida, permanecer oculta. Ya sabes estas cosas, pero necesito que conozcas ambas formas, la forma salvaje y la forma humana, porque el mundo vendrá a por ti de una forma u otra, y tienes que estar preparada. El viaje de vuelta a la montaña fue silencioso. La niña parecía perdida en sus pensamientos, tocando de vez en cuando el $1 de plata que Jed le había dejado. El lobo se alejaba ahora más alerta, quizás sintiendo la tensión. Cuando se acercaron a la cabaña, el resto de la manada salió de entre los árboles para saludarlos. La niña se deslizó de la mula y se puso inmediatamente a 4 patas, moviéndose entre sus lobos, tocándolos, emitiendo suaves sonidos. Jed se dio cuenta de que les estaba diciendo algo. Les estaba hablando del peligro que se avecinaba. Esa noche, Jed comenzó los preparativos en serio. Limpió y engrasó sus 2 rifles, revisó sus reservas de municiones, contó lo que tenía, suficiente para una lucha sostenida, pero no para una larga. Reforzó la puerta y las contraventanas de la cabaña, y comenzó a enseñar a la niña en serio. Ahora no solo palabras, sino conceptos. Peligro, esconderse, correr, luchar, quedarse, venir. Ella aprendía con una rapidez asustadora, con una mente aguda y adaptable. En 3 días, era capaz de seguir órdenes sencillas y comprender advertencias básicas. Empezó a emitir sonidos que eran casi palabras, aproximaciones ásperas y guturales que demostraban que estaba tratando de salvar la brecha entre el lenguaje de los lobos y el de los humanos. Pero el cambio más notable se produjo en su relación con los lobos. Cuando él le mostró las posiciones defensivas alrededor de la cabaña, ella se giró y emitió una serie de sonidos dirigidos a la manada. Los lobos respondieron, moviéndose a las posiciones que él había indicado, aprendiéndolas. Ella también los estaba preparándolos para la guerra. Al 10º día desde la advertencia, cayó la primera nevada. No fue una ligera nevada, sino una fuerte nevada que dejó 10 centímetros por la mañana. La chica se quedó en el porche observando cómo caía, con una expresión indescifrable. Jed se preguntó si ella entendía lo que significaba esa nieve, que el tiempo se estaba acabando, que el cortador llegaría pronto. Pronto, dijo en voz baja. Llegarán pronto. La chica lo miró, luego extendió la mano y le tomó la mano solo por un momento. Luego la soltó y silbó, un sonido agudo y claro que hizo que la manada acudiera corriendo. Juntos, la niña y los lobos desaparecieron entre la nieve que caía. Jed volvió a sus preparativos, pero su mente estaba pesada. Todo lo que había construido aquí, la frágil confianza, los pequeños progresos, todo estaba a punto de ser puesto a prueba, tal vez destruido. Se preguntó si había cometido un terrible error, pero entonces recordó las palabras de Sara. Todo merece una oportunidad, todo merece que alguien lo vea
y se preocupe por ello. Había tomado su decisión. Ahora tendría que vivir con ella o morir con ella. En cualquier caso, no estaría solo. La nieve continuó cayendo durante 3 días, transformando las tierras altas en un prístino y blanco desierto que era a la vez hermoso y traicionero. Jed observaba cómo se acumulaba con creciente temor. Cada centímetro que caía era otra ventaja para Cutter. Las huellas serían imposibles de ocultar, los movimientos fáciles de seguir. Pero la chica parecía prosperar en la nieve. Se movía con una facilidad que desafiaba la lógica, con los pies descalzos de alguna manera impermeables al frío. Enseñó a los lobos nuevos patrones, nuevas rutas a través de los ventisqueros, creando vías de escape y posiciones de repliegue. A la 4ª mañana, el cielo se despejó y se volvió de un azul brillante. Jed estaba en el porche cuando vio algo que le cortó la respiración. Humo, una delgada columna que se elevaba desde el bosque a unos 3 kilómetros montaña abajo. Alguien había acampado a poca distancia. «Están aquí», dijo en voz baja. La chica apareció en la puerta unos instantes después, con el alfa gris a su lado. Siguió su mirada hacia el humo y todo su cuerpo se tensó. Jed se volvió hacia ella. «Esos hombres son peligrosos. Tienen armas y saben cómo usarlas. Si se acercan, huye. Tú y la manada, huid a las montañas. ¿Lo entiendes?» El rostro de la chica se endureció. Emitió un sonido, una vocalización gutural y grave que significaba «no». Luego señaló a él, a ella misma y a la cabaña. «Juntos. De acuerdo, entonces. Pero hagámoslo con inteligencia, sin heroísmos, sin riesgos innecesarios». Durante las siguientes horas, Jed colocó suministros en puntos estratégicos, municiones, agua, suministros médicos. La chica dirigió a los lobos a posiciones en el bosque circundante, creando un perímetro que les daría una advertencia anticipada. También había empezado a hacer algo que fascinaba a Jed. Con un palo afilado, dibujaba en la nieve cerca de la cabaña. No eran marcas aleatorias, sino un mapa rudimentario. La cabaña en el centro, el arroyo al este, el sendero de caza al sur, y marcas que representaban a los lobos posicionados como centinelas. Pensaba estratégicamente, planificaba como un general. «Eres más inteligente de lo que nadie cree», dijo Jed, estudiando su mapa. Esa tarde, uno de los lobos más jóvenes regresó corriendo, gimiendo con urgencia. La chica se tensó inmediatamente y emitió sonidos a la manada. En cuestión de segundos, todos los lobos se habían fundido con el bosque, invisibles. Solo quedaba el alfa, agazapado cerca de la cabaña. Jed agarró su rifle y se colocó en posición junto a la ventana. Entonces vio movimiento. 3 hombres, a unos 400 metros, avanzaban entre los árboles. Eran cautelosos, utilizaban la cobertura, pero habían cometido un error. Seguían el camino más obvio y la chica lo había previsto exactamente. Jed observó cómo el hombre que iba en cabeza daba un paso adelante y de repente caía a través de lo que parecía nieve sólida en un hoyo que la chica había cavado y cubierto 2 días antes. El grito del hombre resonó en el aire limpio. Sus compañeros se apresuraron a avanzar y fue entonces cuando los lobos atacaron. No para atacar, la chica había sido clara al respecto, solo para acosar y asustar. La manada salió de su escondite por 3 lados, gruñendo y ladrando, pero manteniéndose fuera de alcance. Los hombres dispararon descontroladamente, pero las balas no dieron en el blanco. Uno de los hombres cayó, resbaló en el hielo presa del pánico y el rifle se le escapó de las manos. Los lobos aprovecharon la ventaja, rodeándolos y creando la ilusión de estar rodeados por docenas. Entonces, tan rápido como habían aparecido, los lobos desaparecieron. Los hombres quedaron desorientados, uno todavía en el foso, otro sin armas, todos conmocionados. Tras una acalorada discusión, se retiraron montaña abajo. Jed soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. La chica apareció junto a él en la ventana y cuando la miró, vio algo feroz y satisfecho en su expresión. «Eso los hará cautelosos», dijo Jed. «Lo que nos da tiempo, pero también los enfadará». Esa noche no encendieron el fuego. La chica y sus lobos se acurrucaron juntos para darse calor, y tras dudar un poco, Jed se unió a ellos. Era extraño estar allí tumbado, rodeado de animales salvajes, pero también extrañamente reconfortante. En la oscuridad, la chica extendió la mano y encontró la de él. La sostuvo durante un largo rato. Era su forma de decir gracias. Al día siguiente hubo un cambio de táctica. En lugar de un enfoque directo,
Los hombres de Cutter intentaron sacarlos de allí. Se posicionaron en el bosque y dispararon ocasionalmente hacia la cabaña, sin intentar dar a nada, solo para hacer ruido y crear presión. Jed lo ignoró. Mantuvo a la niña dentro. La mantuvo ocupada con lecciones. Ahora había avanzado a enseñarle las letras A, B, C. Ella las aprendió rápidamente, trazando las formas con el dedo, formando con la boca sonidos que poco a poco se convertían en palabras. Al tercer día del asedio, los disparos cesaron. El bosque quedó en silencio. Era más inquietante que el acoso. Jed observaba desde la ventana, escudriñando los árboles, pero no veía nada. Entonces Rufus empezó a gruñir con un sonido grave y continuo. El viejo perro miraba fijamente la pared trasera y Jed lo entendió de repente. Estaban intentando entrar por el techo. Cogió su rifle y se colocó en el centro de la cabaña, apuntando hacia arriba. Efectivamente, oyó ruidos de rasguños, el crujir del peso sobre las viejas tejas. Estaban intentando arrancar el techo. La chica también lo oyó. Emitió un sonido agudo y de repente, los lobos estaban en el techo, gruñendo y ladrando. Los hombres gritaron alarmados. Hubo una pelea, el sonido de cuerpos deslizándose sobre las tejas cubiertas de nieve, un grito que se interrumpió bruscamente, y luego silencio de nuevo. Pasaron los minutos. Finalmente Jed oyó voces que se alejaban por el bosque, llevando a alguien que gemía de dolor. Los lobos los habían ahuyentado de nuevo, pero esta vez había habido sangre. Cuando finalmente abrió la puerta para comprobarlo, encontró marcas de garras en el borde del techo y un rastro de gotas de sangre en la nieve que se alejaba. Uno de los hombres de Cutter había sido gravemente mutilado. La chica estaba de pie junto a Jed mirando el rastro de sangre. Su expresión era complicada. No era exactamente satisfacción, sino una especie de sombría aceptación. Ese era el precio de la protección. Volverán, dijo Jed en voz baja, y la próxima vez vendrán con fuerza. Traerán a todos los que tienen e intentarán acabar con todo de una vez. La chica lo miró y en sus ojos vio comprensión. La verdadera lucha aún estaba por llegar. Esa noche, mientras se preparaban para lo que pudiera deparar el mañana, la chica hizo algo que nunca había hecho antes. Habló. No fue un aullido, ni un gruñido, sino una palabra, torpe y sin práctica, pero inconfundiblemente humana. Jed, dijo, señalándolo. Luego se señaló a sí misma y emitió un sonido interrogativo. A Jed se le hizo un nudo en la garganta. Ella le estaba pidiendo un nombre, su nombre, algo que la convirtiera en algo más que una simple chica. Pensó por un momento y luego recordó algo que Sarah había dicho una vez, hablando de los nombres de bebés que nunca habían llegado a usar. Luna, dijo en voz baja, tu nombre es Luna, significa luna, como la luna que te ha guiado todos estos años. Luna repitió la palabra, Luna, luego lo señaló, Jed, y sonrió. Sonrió de verdad, por primera vez desde que la conocía. En ese momento, a pesar de todo, a pesar del peligro, de la violencia que se avecinaba, Jed sintió algo parecido a la esperanza. Esta chica estaba encontrando el camino de vuelta a la humanidad, y tal vez él también estaba encontrando el suyo. El nombre cambió algo entre ellos. Luna se volvió más presente, más comprometida con el mundo humano que Jed intentaba enseñarle. Repetía palabras constantemente, ahora probándolas en su lengua. Agua, fuego, nieve, lobo, hogar. Cada palabra era una pequeña victoria, un pedazo de su humanidad recuperado. Pero Jed sabía que se les acababa el tiempo. Habían pasado 2 días desde el ataque al tejado. 2 días de inquietante silencio en el bosque. Cutter se estaba reagrupando, planeando. El silencio estaba cargado de amenaza. En la mañana del tercer día, Jed tomó una decisión. No podía quedarse esperando a que llegara el ataque. Necesitaba comprender a qué se enfrentaban. Voy a explorar su campamento, le dijo a Luna, señalando hacia la montaña. Quédate aquí, mantén la manada cerca. Si no he vuelto al atardecer, coge a los lobos y adéntrate en las tierras altas. El rostro de Luna se ensombreció, le agarró del brazo y negó con la cabeza. No, dijo ella. Luna, no, tengo que hacerlo, dijo él con suavidad. Necesitamos saber lo que se avecina. Solo se llevó su rifle y su cuchillo y se adentró en el bosque con un silencio experto. La nieve se había endurecido, lo que facilitaba moverse en silencio. Bajó la colina, utilizando la cobertura, y se detenía con frecuencia para escuchar. El campamento de Cutter era más grande de lo esperado. 8 hombres, tal vez 9,
se reunían alrededor de dos fogatas. Habían establecido una base adecuada, con tiendas de campaña, suministros y un corral improvisado. Estos hombres estaban preparados para una campaña prolongada. Jed se acomodó detrás de un tronco caído y se quedó observando. Los hombres estaban organizados y disciplinados. Cutter se movía entre ellos, dando órdenes, y ellos respondían con eficiencia militar. Entonces Jed vio algo que le heló la sangre. Habían llegado 3 hombres nuevos, conduciendo mulas de carga cargadas con equipo. Entre ese equipo había largos tubos metálicos, dinamita. El plan se hizo evidente mientras escuchaba. Rodearían la cabaña, colocarían cargas en los cimientos y luego las detonarían todas a la vez. La cabaña se derrumbaría, matando o atrapando a cualquiera que estuviera dentro. Limpio, eficiente y brutal. Jed comenzó a retroceder lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Estaba a unos 50 metros del campamento cuando su bota pisó una rama oculta. El crujido resonó como un disparo. Allí alguien gritó. Entre los árboles Jed corrió. Detrás de él, los hombres se abrían paso a través del bosque. Las balas silbaban entre las ramas a su alrededor. Sus viejas piernas protestaban, sus pulmones ardían, pero no redujo la velocidad. El aullido de un lobo rasgó el aire. El alfa gris estaba en algún lugar delante. Luego otro aullido y otro más. La manada había oído los disparos y se acercaba. Lo habían entendido. La manada se materializó como fantasmas grises que fluían más allá de Jed hacia sus perseguidores. Oyó a los hombres gritar, más disparos, gruñidos. Los sonidos de la persecución se desvanecieron. Jed no se detuvo hasta llegar a la cabaña. Luna estaba en el porche, Rufus a su lado, ambos tensos y preparados. Cuando vio a Jed, el alivio inundó su rostro. Corrió hacia él, lo examinó y emitió sonidos de preocupación. «Estoy bien», jadeó Jed, «pero tenemos un problema. Uno grande, dentro», explicó lo que había visto. El número, la organización, la dinamita. Luna escuchó atentamente, con expresión cada vez más sombría. Cuando terminó, se quedó callada, procesando la información. Luego se levantó y se dirigió a su mapa de nieve. Lo miró fijamente, pensando intensamente. Finalmente, comenzó a dibujar nuevas marcas, nuevas posiciones. Estaba adaptando sus defensas, pero Jed sabía la verdad. Ninguna posición inteligente detendría a Dynamite. Necesitaban un enfoque diferente. «¿Y si no esperamos a que vengan a nosotros?», dijo Jed lentamente. «¿Y si les atacamos primero? Esta noche, mientras creen que tienen la ventaja, eliminemos sus suministros, dispersemos sus caballos». Luna lo miró, con ojos agudos y calculadores. Luego asintió lentamente. «Sí», dijo. Lo entendía. Una incursión, un cambio de roles. En lugar de presas, se convertirían en depredadores. Pasaron la tarde planeando. Jed entraría a pie, aprovechando la oscuridad y el sigilo. Primero atacaría la dinamita. Luna y la manada crearían distracciones, desviarían la atención y luego lo rescatarían cuando el trabajo estuviera hecho. Era arriesgado, incluso temerario, pero era mejor que quedarse sentados en la cabaña esperando a que los volaran en pedazos. Al caer la noche, Jed hizo sus preparativos. Se ennegreció la cara con carbón, se vistió con ropa oscura y revisó sus armas. Luna lo observaba con preocupación. Cuando estuvo listo, se acercó y le puso algo en la mano, el dólar de plata que él le había dado. «Luna», protestó él, pero ella le cerró los dedos alrededor de la moneda, sosteniendo su mano entre las dos suyas. «Jed», dijo ella suavemente. «Vuelve», le dijo él con la garganta apretada. Jed asintió. «Lo haré, lo prometo». El descenso por el oscuro bosque era traicionero. Jed avanzaba guiándose por el tacto y la memoria, con todos los sentidos en alerta. Los lobos se adelantaban, exploradores invisibles que marcaban el camino seguro. Cuando llegó al límite del campamento de Cutter, se encontró con el caos. Luna ya había comenzado su distracción. Los lobos rodeaban el campamento, aullando con ese sonido inquietante y escalofriante. Los caballos estaban en pánico. Los hombres gritaban y disparaban en la oscuridad. Jed aprovechó la confusión. Se deslizó a través del perímetro hasta llegar a la tienda de suministros. Dentro, encontró cajas marcadas con símbolos de advertencia. La dinamita. Trabajó rápidamente, abriendo las cajas con su cuchillo. Luego tomó los cartuchos de dinamita y los esparció por el bosque,
lanzándolos tan lejos como pudo en diferentes direcciones. Sin los detonadores, eran relativamente estables, pero a los hombres de Cutter les costaría mucho encontrarlos. Estaba con la última caja cuando una voz detrás de él dijo, «Bueno, parece que el viejo tiene ganas de pelear después de todo». Jed se giró lentamente. Cutter estaba en la entrada de la tienda, con el rifle apuntando a la luz del fuego. Su rostro barbudo estaba retorcido por la ira. «Eso fue inteligente», dijo Cutter. «Pero termina esta noche. ¿Vas a decirme dónde está esa chica?» Jed no respondió. Su rifle estaba demasiado lejos para alcanzarlo. Su pistola estaba enfundada, pero Cutter tenía el dedo en el gatillo. Cualquier movimiento sería el último. Entonces, desde la oscuridad exterior, llegó un sonido que los paralizó a ambos. No era el aullido de un lobo. Una voz humana, salvaje y feroz. Jed. Luna irrumpió en el campamento como una fuerza de la naturaleza. El alfa gris a su lado y el resto de la manada siguiéndola. Se movía con una velocidad y ferocidad puramente animales, pero sus ojos eran humanos, concentrados y decididos. Cutter apuntó con su rifle hacia ella y Jed no lo pensó dos veces. Se abalanzó hacia adelante, apartando el cañón justo cuando disparaba. La bala salió desviada. Entonces, la tienda estalló en caos. Lobos por todas partes gruñendo y mordiendo, y hombres gritando. Jed agarró su rifle y el brazo de Luna. ¡Corre!, gritó. Ahora corrían juntos, el humano y la chica medio salvaje y la manada de lobos, huyendo hacia la oscuridad con disparos persiguiéndolos. No se detuvieron hasta que se alejaron 1,5 kilómetros del campamento. Solo entonces Jed se permitió respirar. Luna estaba a su lado, con el pecho agitado y los ojos brillantes de triunfo. Ella lo había salvado. Había entrado en un campamento humano, se había enfrentado a armas y disparos, y lo había salvado. «No tenías por qué hacerlo», dijo Jed en voz baja. «Deberías haberte mantenido a salvo». Luna lo miró y en sus ojos vio algo profundo. «Juntos», dijo. La palabra era clara, definitiva. Ella había tomado su decisión igual que él. ¿Afrontarían esto juntos o no lo harían? La incursión les había dado tiempo, pero tanto Jed como Luna sabían que no sería suficiente. Cutter estaría furioso ahora, humillado delante de sus hombres. Volvería más duro, más cruel, más decidido. La pregunta no era si sucedería, sino cuándo. Pasaron los 2 días siguientes fortificando la cabaña y preparándose. Jed le enseñó a Luna a cargar y disparar su rifle de repuesto. Al principio, sus manos eran torpes, pero se adaptó rápidamente. Tenía un talento natural para disparar. Sus instintos de depredadora se traducían a la perfección en apuntar y disparar. En cuestión de horas, era capaz de dar en el blanco a 50 metros. Pero en la mañana del tercer día, sucedió algo inesperado que lo cambiaría todo. Jed estaba fuera cortando leña cuando Rufus empezó a ladrar. No era su ladrido de alarma, sino algo diferente. Casi confuso, Jed cogió su rifle y se acercó para investigar. Luna se puso a su lado. Juntos se acercaron al borde del claro donde estaba Rufus, moviendo la cola con incertidumbre, mirando fijamente algo entre los árboles. Una mujer apareció en su campo de visión. Tendría unos 40 años y vestía ropa práctica de viaje que había sido muy usada. Tenía el rostro curtido pero amable, enmarcado por una melena oscura salpicada de canas. Levantó las manos para mostrar que no iba armada, pero sus ojos se fijaron en Luna con una intensidad que hizo que a Jed se le erizara la piel. «Por favor», dijo la mujer con voz temblorosa, «por favor no dispare. No estoy con los hombres de Cutter. Estoy buscando a mi sobrina, la hija de mi hermana. Se perdió en estas montañas hace 15 años, cuando era solo un bebé. Se llamaba Elizabeth». Luna se había quedado completamente inmóvil junto a Jed, con el rifle bajado, pero el cuerpo tenso. Miró a la mujer con una expresión que Jed nunca había visto antes, en parte reconocimiento, en parte miedo. La mujer dio un paso adelante vacilante. «Llevo mucho tiempo buscándola. Mi hermana y su marido eran misioneros que viajaban por los territorios. Su carreta fue atacada. La encontramos quemada, pero no había cadáveres. Todos asumieron que habían muerto, que Elizabeth había sido secuestrada o asesinada. Pero a lo largo de los años hubo rumores. Los tramperos hablaban de una niña salvaje en las montañas, una niña que corría con los lobos. Se detuvo, con los ojos llenos de lágrimas mientras miraba a Luna. «Tienes los ojos de tu madre, Elizabeth. Dios mío, estás viva». Jed sintió que el mundo se tambaleaba. Esta era la pieza que Horus había mencionado. Luna no era solo una niña salvaje sin pasado. Era la hija de alguien,
la sobrina de alguien. Pertenecía a una familia que la había llorado, que la había buscado. ¿Cómo nos encontraste?, preguntó Jed. Oí hablar de la casa de Cutter, de una niña salvaje en las montañas y de un viejo trampero que la protegía. Vine tan rápido como pude. Soy Margaret Hayes. Tu madre era mi hermana, Elizabeth. ¿Tu tía? Luna emitió un sonido, un gemido bajo y confuso, puramente animal. Miró a Jed, con los ojos suplicándole que le ayudara a entenderlo. Él podía ver la guerra que se libraba en su interior, la atracción de la sangre de la familia contra la vida que conocía, la naturaleza salvaje que la había criado. Señora, dijo Jed con cautela, tu sobrina ha vivido en estado salvaje durante 15 años. Apenas habla. No recuerda nada de ser humana. La criaron los lobos. Es mi sangre, interrumpió Margaret con voz feroz. Es todo lo que me queda de mi hermana. Tengo una casa en Boston, dinero, educación esperándola. Puede tener una vida real, no esta existencia. Luna se movió de repente, alejándose de ambos y sacudiendo la cabeza. No, dijo, con desesperación. Aquí no hay hogar, el hogar de los lobos, Jed. El rostro de Margaret se descompuso. Por favor, soy tu familia. Tu madre te quería mucho, te cantaba todas las noches, te llamaba su pequeño rayo de luna. Por eso he traído esto. Metió la mano en su abrigo lentamente y sacó algo pequeño y gastado. Una caja de música. La abrió y una delicada melodía llenó el claro. Una nana dulce y evocadora. Y mientras sonaba, ocurrió algo extraordinario. La expresión de Luna cambió. Sus ojos se volvieron distantes, desenfocados. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lágrimas que ella no parecía entender. ¿Te acuerdas?, susurró Margaret. En algún lugar dentro de ti, ¿te acuerdas? Pero Luna negaba con la cabeza, retrocediendo, emitiendo sonidos de angustia que hicieron que el alfa gris corriera a su lado. El lobo se colocó entre Luna y Margaret, gruñendo bajo. El resto de la manada salió del bosque. Jed entendió el problema. Luna estaba dividida en dos. La parte humana respondía a esa música con algún recuerdo enterrado, mientras que la parte salvaje gritaba que esa mujer era una amenaza. Esta no es la manera, le dijo Jed a Margaret. No puedes esperar que lo deje todo atrás. Necesita tiempo. Un disparo rasgó el aire. La caja de música explotó en la mano de Margaret. Los pedazos se esparcieron por la nieve. Margaret gritó, agarrándose la mano ensangrentada. Jed se giró, levantó el rifle y los vio. Cutter y sus hombres, 6 en total, salían del bosque con las armas desenfundadas. Bueno, dijo Cutter con satisfacción en la voz, parece que tenemos una reunión familiar. Y por suerte para usted, señora Hayes, llega justo a tiempo para ver cómo llevamos a su sobrina rebelde ante la justicia. La mente de Jed se aceleró. Se habían distraído con la revelación de Margaret. Habían bajado la guardia. Cutter debía de haberla estado siguiendo, utilizándola como cebo. Ahora estaban rodeados, atrapados en campo abierto, sin ningún sitio al que huir. No hay necesidad de violencia, dijo Margaret, tratando de detener la hemorragia. Te pagaré, Cutter. Cualquiera que sea la recompensa que te hayan prometido, te daré el doble. Solo déjala ir, se rió Cutter. Ya no se trata de dinero, señora. Se trata de respeto. Ese anciano y sus salvajes mascotas nos han tomado el pelo durante demasiado tiempo. Nos llevaremos a la chica, cobraremos nuestra recompensa y acabaremos con esos lobos. Jed sintió a Luna apretarse contra su costado. Sintió cómo temblaba. Los lobos se colocaron a su alrededor, sintiendo la amenaza, pero esperando su señal. Estaban en inferioridad numérica y armamentística. Entonces Margaret hizo algo sorprendente. Dio un paso adelante, colocándose entre los hombres de Cutter y Luna. No, dijo con firmeza. He venido a buscar a mi sobrina y no me iré sin ella, pero tampoco voy a dejar que le hagáis daño. Esa chica es lo último que me queda de mi hermana. Es mi familia, y la familia protege a la familia. Nadie se movió. Cutter parecía genuinamente confundido. Señora, o es usted valiente o estúpida, dijo Cutter. En cualquier caso está entorpeciendo. Entonces tendrá que pasar por encima de mí, dijo Margaret en voz baja. Y le prometo que habrá consecuencias. Tengo abogados, recursos, contactos. Si me mata o le hace daño a mi sobrina, lo colgarán por ello. Puede que la ley haga la vista gorda ante sus habituales actos de violencia, pero no ante el asesinato de una mujer de una prominente familia de Boston. Jed vio el cálculo en los ojos de Cutter.
El hombre estaba sopesando si la satisfacción de la venganza valía la pena las complicaciones legales con las que Margaret le amenazaba. El enfrentamiento se prolongó durante un largo momento. Entonces Luna hizo algo que lo cambió todo. Dio un paso adelante, pasó junto a Jed y Margaret y se quedó sola en el espacio entre los dos grupos. Miró a Cutter y a sus hombres, a los rifles que le apuntaban. Luego miró a Margaret, a Jed, a sus lobos, y tomó una decisión. Señaló a Cutter y a sus hombres. Luego se señaló a sí misma e hizo un gesto, una oferta clara e inequívoca. Se ofrecía a sí misma a cambio de la seguridad de todos los demás. Se rendiría si dejaban en paz a Jed, Margaret y los lobos. ¡No!, gritó Jed, avanzando hacia ella. «Luna, no». Pero ella levantó una mano, deteniéndolo. «Jed», dijo con lágrimas en los ojos, pero con voz firme. «La familia protege a la familia». Eso lo había aprendido de él. Había aprendido sobre el sacrificio, sobre proteger a los que amas, y ahora estaba utilizando esa lección para salvarlo. Margaret lloraba desconsoladamente. «Elizabeth, no, por favor». Pero Luna ya se dirigía hacia CQ, con las manos en alto en señal de rendición. Los lobos aullaban, un sonido de pérdida, dolor y furia. Pero Luna hizo un gesto brusco y se quedaron atrás. No dejaría que murieran por ella. Cutter sonrió con expresión triunfante. «Ahora sí que está mejor. Vamos, chica». Cuando los hombres de Cutter se adelantaron para capturar a Luna, Jed sintió que algo se rompía dentro de él. Había fracasado. Había prometido protegerla y ahora se la estaban quitando. Pero cuando Luna pasó junto a Margaret, ocurrió algo extraordinario. La chica salvaje extendió la mano y tomó la mano ilesa de la mujer mayor, apretándola suavemente. Luego dijo algo, solo 2 palabras, torpes y poco prácticas, pero lo suficientemente claras. «Tía Margaret», recordó. En algún lugar en lo más profundo de su interior, bajo su apariencia salvaje, todavía existía una niña llamada Elizabeth y estaba extendiendo la mano, tratando de salvar la brecha imposible entre la vida que había vivido y la vida que había perdido. Margaret sollozó, agarrando la mano de Luna. «Sí», susurró. «Sí, cariño, soy tu tía Margaret». Entonces los hombres de Cutter se llevaron a Luna, atándole las muñecas y conduciéndola hacia el bosque. Los lobos aullaron. Rufus ladró frenéticamente y Jed se quedó paralizado, viendo cómo la chica a la que había llegado a querer como a una hija desaparecía entre los árboles. Pero incluso cuando la desesperación amenazaba con abrumarlo, algo más se agitó en su pecho. Luna había tomado la decisión de protegerlos. Ahora era su turno. La había dejado ir una vez. No la dejaría ir 2 veces. Esto no había terminado, ni mucho menos. En el momento en que Cutter y sus hombres desaparecieron en el bosque con Luna, la parálisis de Jed se rompió. Se volvió hacia Margaret, que seguía agarrándose la mano ensangrentada, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Cuánto tiempo llevan siguiéndote?», le preguntó. «No lo sé. Quizás desde que salí de Thornwood. Contraté a un guía, pero desapareció hace 2 días. Pensé que simplemente me había abandonado. Pero si Cutter lo encontró primero, te utilizó», dijo Jed con voz dura. «Te dejó llegar hasta nosotros, sabiendo que bajaríamos la guardia». «Maldita sea». Miró hacia el bosque donde Luna había desaparecido. «Vamos a ir a buscarla ahora mismo». Margaret lo miró con sorpresa. Pensaba que quiero decir, apenas la conoces. «La conozco mejor que nadie», dijo Jed en voz baja. «Y ahora es de la familia, mi familia. Igual que lo es de la tuya», dijo mientras se dirigía hacia la cabaña. «¿Puedes montar?» «Sí, pero mi mano, te la vendaré. No tenemos tiempo para florituras». Jed ya se estaba moviendo, su mente cambiando a otro modo. No había accedido en décadas al pensamiento táctico de un hombre más joven que había luchado en la Guerra de México, que había sobrevivido a batallas, emboscadas y situaciones desesperadas. Ese hombre seguía ahí, bajo el dolor y los años, y ahora estaba despertando dentro de la cabaña. Jed trabajó rápidamente, limpiando y vendando la mano herida de Margaret mientras le explicaba a qué se enfrentaban. «Cutter tiene 6 hombres, quizás 7. Están bien armados y conocen esta zona, pero también tienen que vigilar y controlar a una prisionera, lo que les ralentiza. Y no saben nada de los lobos». «Los lobos», repitió Margaret. «La seguirán, ¿verdad? Cuenta con ello». Jed terminó de vendarla y comenzó a cargar provisiones en su mochila. Munición, comida seca, agua, suministros médicos, cuerda, todo lo que pudieran necesitar para un rescate que podía tomar una docena de caminos diferentes. La manada no la dejará ir sin luchar.
Y yo tampoco. Sacó un segundo rifle y se lo entregó a Margaret. ¿Sabes cómo usarlo? Ella lo tomó y comprobó el mecanismo con facilidad. Mi padre me enseñó. Vivíamos en Montana antes de mudarnos al este. No soy indefensa, señor Crane. Jed, la corrigió él. Y eso lo puedo ver. La respetaba más por eso. Había venido sola al bosque, en busca de una sobrina que no sabía que estaba viva, y se había enfrentado a hombres armados sin pestañear. A Sarah le habría gustado, pensó él. Afuera, el alfa gris estaba esperando. El lobo miró a Jed con esos ojos inteligentes, y Jed comprendió que la manada estaba lista. Habían estado rastreando a Luna desde el momento en que la secuestraron, permaneciendo ocultos pero cerca, esperando el momento adecuado para atacar. ¿Puedes hablar con ellos?, preguntó Margaret, mirando al lobo con una mezcla de asombro y nerviosismo. No como Luna, pero nos entendemos bastante bien. Jed se acercó a Copper y comenzó a ensillarla. Nos llevarán hasta donde Cutter la está llevando. Entonces pensaremos cómo recuperarla. Salieron a caballo en menos de una hora, siguiendo al alfa gris a través del bosque. El lobo avanzaba a un trote constante, deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que lo seguían, con el hocico siempre cerca del suelo. El rastro que habían dejado los hombres de Cutter era fácil de seguir. Ramas rotas, nieve pisoteada, alguna que otra gota de sangre de la mano herida de Margaret que había goteado antes de que Cutter se la vendara. Pero más que eso, Jed podía leer la historia en las huellas. Luna estaba luchando contra ellos, pero no violentamente. Era demasiado inteligente para eso. Sabía que solo conseguiría hacerse daño, pero se estaba mostrando deliberadamente difícil, caminando despacio, tropezando, obligándolos a medio llevarla en brazos a veces. Estaba ganando tiempo, se dio cuenta él, dándole la oportunidad de alcanzarla, creyendo de alguna manera que él iría a por ella. Ella confía en ti, dijo Margaret en voz baja, leyendo las mismas señales. Apenas me conoce, pero confía plenamente en ti. Fui el primer humano que no intentó hacerle daño, dijo Jed. Eso crea un vínculo y, tal vez, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tal vez los dos nos necesitábamos mutuamente. Yo me estaba muriendo aquí arriba, esperando a que mi vida terminara. Ella me dio una razón para volver a vivir. Y yo le di, no sé, seguridad, tal vez un puente de regreso a la humanidad. No estoy tratando de alejarla de eso. Margaret dijo, necesito que lo entiendas. Quiero que tenga opciones, que sepa que tiene una familia que la ama, un hogar si lo desea. Pero no estoy tratando de encerrarla. He visto lo que es, cómo vive. No voy a destruir eso. Jed asintió. La creía. Veía en Margaret la misma feroz actitud protectora que le había llevado a enfrentarse a Cutter. Necesitará ambas cosas, dijo. Ambos mundos, el salvaje y el domesticado. Eso es lo que es ahora. Rastrearon durante toda la tarde, y el alfa gris los llevó más arriba, hacia las montañas, en lugar de bajar hacia el valle. Al principio, eso desconcertó a Jed, hasta que se dio cuenta de lo que estaba haciendo Cutter. El hombre no llevaba a Luna a Thornwood. Se dirigían a un antiguo campamento minero al otro lado de la cordillera, un lugar que llevaba años abandonado, aislado, defendible, lejos de cualquier ley o testigo. Fuera lo que Cutter estaba planeando, quería privacidad para ello. Cuando el sol comenzó a ponerse, el alfa los llevó a una cresta con vistas a un estrecho valle. Allí, en la oscuridad creciente, Jed pudo ver el antiguo campamento minero, un grupo de edificios en ruinas, algunos aún en pie, la mayoría derrumbados y con la madera podrida, y en el centro, un fuego ardiendo, proyectando sombras danzantes. El campamento de Cutter. Jed sacó su catalejo y observó la escena. 7 hombres alrededor del fuego, pasando una botella, y allí, atada a un poste fuera de lo que parecía una antigua oficina de análisis, estaba Luna. Incluso desde esa distancia, podía ver que nadie la escuchaba, pero su postura denotaba agotamiento y desesperación. Los lobos también debían de haberla visto, porque unos suaves gemidos comenzaron a resonar entre la manada que se había reunido en la cresta. Ahora eran 10 lobos, quizá más, toda la familia reunida. No podemos simplemente irrumpir allí, dijo Margaret, estudiando la disposición. Nos verán venir desde cualquier dirección. No, no podemos. Jed estaba pensando, planeando, utilizando habilidades que creía que estaban oxidadas y que ya no servían. Pero no tenemos que hacerlo. Solo tenemos que crear suficiente caos para que no puedan coordinar una defensa. Los lobos pueden hacerlo.
Miró al alfa gris y el lobo le devolvió la mirada. Se entendieron con una mirada. No con palabras, sino con algo más profundo, un propósito compartido. La manada atacaría desde 3 lados a la vez, creando pánico y confusión. En ese caos, Jed y Margaret se colarían, liberarían a Luna y la sacarían antes de que Q pudiera organizar una respuesta. Era arriesgado, desesperado. Incluso era probable que murieran hombres, quizá incluido él mismo. Pero Jed había hecho las paces con la muerte hacía 3 años, cuando falleció Sarah. Desde entonces había estado viviendo con tiempo prestado. Si así era como terminaba, luchando por alguien que le importaba, por una causa por la que valía la pena morir, bueno, había peores formas de morir. ¿Cuándo? Margaret preguntó cuando ya era de noche. En 1 hora. Jed revisó su rifle una vez más. Se aseguró de que su pistola estuviera cargada y lista. Entramos en silencio. Nos mantenemos agachados. Nos movemos rápido. Los lobos los mantendrán ocupados. Llegamos a Luna, la liberamos y corremos. No pares, no mires atrás. Solo corre. El PEC cubrirá nuestra retirada. Y si algo sale mal, Jed la miró a los ojos. Entonces improvisaremos, pero no nos iremos sin ella. Pase lo que pase, asintió Margaret. Pase lo que pase. Esperaron a que cayera la noche, observando el campamento abajo. Los hombres se volvían más ruidosos a medida que pasaba la botella, y su vigilancia disminuía con cada trago. Jed lo consideró una pequeña bendición. Los hombres borrachos cometían errores, se volvían descuidados, pero también eran impredecibles, potencialmente más violentos. Observó a Luna, la vio probando sus ataduras, trabajando en las cuerdas con una paciencia y persistencia que eran puramente lobunas. Estaba tratando de liberarse, no había perdido la esperanza. Eso le dio fuerzas. Cuando la última luz se desvaneció del cielo y las estrellas comenzaron a aparecer sobre sus cabezas, Jed se volvió hacia el alfa gris, señaló el campamento, hizo un gesto amplio que abarcaba las 3 direcciones de ataque que había identificado. El lobo lo miró, con la cabeza inclinada, procesando la información. Luego se volvió hacia la manada y emitió una serie de sonidos, no aullidos, sino algo más complejo. Comunicación. La manada se dividió en 3 grupos, cada uno de los cuales se movió a una posición diferente alrededor del campamento. Se estaban coordinando. Se dio cuenta Jed con asombro. Luna les había enseñado tácticas, estrategia, cómo trabajar juntos de formas que los lobos no solían hacer. Los había convertido en algo más que una manada. Los había convertido en un ejército. «Están listos», susurró Margaret, revisando su rifle por última vez. «Nosotros también». Jed miró a la mujer a su lado, una desconocida hasta hacía unas horas, ahora una aliada en una lucha desesperada. «Gracias», dijo en voz baja, «por preocuparte por ella, por estar dispuesto a luchar por ella. Es mi familia», dijo Margaret con sencillez. «Eso es lo que hace la familia». El alfa gay miró a Jed esperando la señal. Jed respiró hondo, sintió que su corazón se estabilizaba, sintió que la vieja calma del combate se apoderaba de él, esa extraña claridad que precedía a la violencia, cuando todo se ralentizaba y se agudizaba hasta alcanzar una nitidez cristalina. Levantó la mano, la mantuvo allí durante un latido, 2, y luego la bajó, y la noche estalló en caos. Los lobos atacaron desde 3 lados a la vez, sus aullidos rompiendo el silencio como cristales rotos. Los hombres gritaron alarmados, buscando sus armas. El fuego se dispersó cuando los cuerpos lo atravesaron. Los disparos estallaron, los fogonazos iluminando la oscuridad como relámpagos. Y en medio de todo eso, Jed y Margaret se movieron como fantasmas, deslizándose por la cresta y entrando en el campamento, dirigiéndose al lugar donde Luna estaba atada. Todo su mundo se reducía a un único objetivo: llegar hasta ella, liberarla, llevarla a casa. La verdadera lucha acababa de comenzar. El caos era absoluto. Había lobos por todas partes, sombras que se movían con un propósito mortal, cuyos gruñidos creaban un terror que sumió a los hombres de Cutter en un pánico ciego. Jed había visto antes a hombres enfrentarse al combate. Algunos mantenían la calma, otros se derrumbaban. Estos hombres se estaban derrumbando. Uno de los hombres de Cutter disparó descontroladamente, sin dar en nada. Un lobo se abalanzó sobre él, mordiéndole las piernas y empujándole hacia atrás contra otro hombre. Ambos cayeron enredados. Otro hombre estaba acorralado contra un edificio, blandiendo su rifle como un garrote mientras 2 lobos le rodeaban. En medio de todo eso,
Jed y Margaret se movían agachados y rápidamente, utilizando los edificios como cobertura. El corazón de Jed latía con fuerza, no por miedo, sino por la claridad que le invadió cuando solo importaba la misión. Llegar hasta Luna. Estaban a 20 metros de donde estaba atada. Cuando Cutter se interpuso en su camino, el rostro del hombre estaba desfigurado por la furia y apuntaba con su rifle al pecho de Jed. Debería haberlo sabido. No podías dejarlo estar, ¿verdad, viejo? Déjala ir, Cutter, dijo Jed. Se acabó. Has perdido. Coge a tus hombres y vete. He perdido. Cutter se rió con amargura. Esa chica vale $200 para los compradores adecuados. La gente de los territorios paga mucho dinero por curiosidades como ella. Ponla en un espectáculo. Enséñale trucos. La crueldad casual encendió algo ardiente en el pecho de Jed, por encima de mi cadáver. Eso se puede arreglar. El disparo vino de la izquierda de Jed. Margaret disparó antes de que Kadar pudiera hacerlo. La bala alcanzó a Cutter en el hombro. Haciéndolo girar, cayó con fuerza, agarrándose la herida. Eso es por la caja de música, dijo Margaret con frialdad, pasando ya junto a él hacia Luna. Jed la siguió, cubriéndoles las espaldas mientras Margaret alcanzaba a Luna y comenzaba a cortar las cuerdas con su cuchillo. Luna se mantuvo completamente quieta, con los ojos escaneando el caos, rastreando amenazas. Detrás de ellas, Cutter se levantó con dificultad, buscando la pistola en su cinturón con su mano buena. Jed se volvió y sus ojos se encontraron. Entonces, una forma gris explotó desde la oscuridad. El alfa se lanzó sobre Cutter con pura furia. Cayeron juntos, rodando entre el fuego disperso. «¡Jed!», gritó Margaret. «Está libre». Luna se levantó frotándose las muñecas en carne viva. Vio al alfa luchando con Cutter y echó la cabeza hacia atrás, dejando escapar un aullido. No era del todo de lobo, ni del todo humano. Con autoridad y urgencia, la manada respondió al instante. El alfa soltó a Cutter y se abalanzó hacia Luna. Los otros lobos interrumpieron sus ataques y corrieron para reunirse con su líder. En cuestión de segundos, se movían como una sola unidad, fluyendo hacia el borde del campamento. «¡Vete!», le gritó Jed a Margaret. «Síguelos, yo te cubriré». Margaret corrió tras Luna y los lobos. Jed se mantuvo firme, con el rifle en alto, buscando amenazas. Cutter estaba en el suelo, herido. 2 de sus hombres estaban heridos, los demás dispersos y desorientados. Habían venido esperando una captura fácil, no una guerra. Jed comenzó a retroceder hacia el borde del campamento. Estaba casi fuera de peligro cuando oyó el clic de un martillo amartillándose. «No tan rápido, viejo». Un hombre fibroso con el rostro lleno de cicatrices había recuperado su rifle y apuntaba al pecho de Jed. Sus manos eran firmes, su postura profesional. Este era un asesino. «Nos has costado mucho esta noche», dijo el hombre con calma. «Creo que eso vale al menos una bala». Jed calculó sus posibilidades. Su rifle apuntaba en la dirección equivocada. Su pistola estaba enfundada. Nunca llegaría a tiempo. Se había acabado. El final que había estado esperando a medias. Al menos Luna estaba a salvo. Pero antes de que el hombre pudiera disparar, algo pequeño y rápido se abalanzó sobre él desde un lado. Rufus, el leal y anciano Rufus, le había clavado los dientes profundamente en la pierna. El disparo salió desviado y la bala pasó silbando junto a la oreja de Jed. El hombre gritó, tratando de sacudirse al perro, pero Rufus se aferró con determinación. Jed no desperdició la oportunidad. Giró su rifle y disparó, y la bala alcanzó al hombre en la pierna. El hombre se derrumbó y Rufus finalmente lo soltó, cojeando de vuelta al lado de Jed. El viejo perro jadeaba con dificultad, cojeando de la pata derecha, pero movía la cola. «Buen chico», dijo Jed, con la voz ronca por la emoción. «Buen chico, Rufus, salgamos de aquí». Corrieron juntos en la oscuridad, siguiendo los sonidos de los lobos que tenían delante. A sus espaldas, el campamento minero era una devastación. Fuegos dispersos, hombres heridos, planes arruinados. Jed no miró atrás. Encontró a Margaret y Luna esperando en un grupo de árboles a unos 400 metros del campamento. Luna corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Todo su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por alivio. Se apartó y lo miró. «Jed», dijo con voz entrecortada por la emoción. «Jed, a salvo. Estoy a salvo», confirmó él. «Todos estamos a salvo». Margaret recargaba su rifle con manos temblorosas. «¿Se ha acabado?», preguntó.
por esta noche, dijo Jed. Pero tenemos que seguir adelante, alejarnos de ellos. Las heridas duelen, pero los animales heridos son los más peligrosos. Tenemos que estar muy lejos antes de que amanezca. Viajaron durante toda la noche, avanzando con fuerza a pesar del agotamiento, alejándose lo más posible del campamento minero. Los lobos se adelantaban y se quedaban atrás, atentos por si los perseguían. Luna se movía con fluidez entre sus dos mundos, a veces sobre dos patas junto a Jed y Margaret, a veces a cuatro patas, corriendo con la manada. El cuerpo de Jed le gritaba, le dolían las rodillas, la espalda le protestaba a cada paso, y sentía un dolor agudo en el pecho que se decía a sí mismo que solo era por el esfuerzo. Tenía 63 años y acababa de librar una batalla que habría supuesto un reto incluso para hombres con la mitad de su edad. Pero siguió adelante porque detenerse significaba ser capturado. Margaret también estaba pasando apuros. Su mano herida debía de estar palpitando y no estaba acostumbrada a este tipo de penurias prolongadas. Pero nunca se quejó, nunca pidió descansar. Simplemente siguió adelante, con la mandíbula apretada con una determinación que le recordaba ayer a Sarah. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo oriental, llegaron a un pequeño cañón con una entrada estrecha, defendible y oculta. Jed lo había descubierto semanas atrás mientras revisaba las trampas. Aquí, dijo con voz firme, descansaremos aquí. Los lobos pueden vigilar la entrada. Estaremos a salvo durante unas horas. Todos, tanto humanos como lobos, se desplomaron dentro del cañón, demasiado agotados para hacer nada más que respirar. Luna se apresuró a examinar a cada miembro de su manada en busca de heridas. Dos de los lobos más jóvenes tenían heridas leves por la pelea. Nada grave, pero lo suficiente como para necesitar atención. Jed observó cómo Luna atendía a su familia con una delicadeza extraordinaria. Utilizaba las técnicas que él le había enseñado, limpiando las heridas con nieve, aplicando presión, combinadas con los comportamientos de los lobos de la mer y acariciar con el hocico. Ahora era verdaderamente ambas cosas, se dio cuenta. No era un humano tratando de ser un lobo, ni un lobo tratando de ser un humano, sino algo único, algo hermoso. Es extraordinaria, dijo Margaret en voz baja, sentada junto a Jed. La he estado observando, tratando de entenderla. No es lo que esperaba. No está dañada ni rota, solo es diferente, completa de una manera que no creía posible. Tenía que serlo. Jed dijo, la naturaleza no perdona la debilidad. Ella sobrevivió porque es fuerte, adaptable, inteligente. Margaret se quedó callada por un momento. Entonces, ¿qué pasa ahora que estamos a salvo? ¿Qué le va a pasar? Jed había estado evitando esa pregunta. Esa decisión no me corresponde a mí. Es suya, pero sigue siendo una niña. Tiene 16 años, quizá 17, interrumpió Jed con delicadeza. Y ha estado tomando sus propias decisiones durante la mayor parte de esos años. Podemos ofrecerle opciones, mostrarle posibilidades, pero no podemos encerrarla. No podemos obligarla a llevar una vida que no quiere. No quiero encerrarla, dijo Margaret, con la voz cargada de emoción. Solo quiero que sepa que tiene un hogar, una familia, que no tiene por qué estar sola. No está sola, dijo Jed, señalando a los lobos. Nunca lo ha estado, pero entiendo lo que quieres decir, y creo que hay una manera de que tenga ambas cosas, tu mundo y este. Luna terminó de atender a los lobos y se sentó con ellos. Parecía agotada, con la cara manchada de suciedad y humo, la ropa rasgada, pero sus ojos estaban claros y firmes. Había pasado por una dura prueba esa noche y había salido fortalecida. Miró a Jed, luego a Margaret, y extendió la mano y tomó las de ambos, uniendo sus manos entre las suyas. Fue un gesto deliberado, simbólico. Estaba eligiendo a ambos mundos. Familia, dijo, con voz clara y segura. Luego señaló a los lobos. Familia, señaló a Jed. Familia, señaló a Margaret. Familia. Su mano se movió para abarcar a todos, humanos y lobos, salvajes y domesticados. Todos, familia. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Extendió la mano lentamente y tocó el rostro de la niña. Sí, susurró. Todos, familia. Todos nosotros. Por un momento, se quedaron allí sentados, bajo la creciente luz del amanecer. 3 humanos y una manada de lobos, refugiados de la violencia, unidos por elección y por algo más profundo que la sangre. La mañana era fría, el peligro aún no había pasado, el futuro era incierto, pero en ese momento había paz,
Rufus cojeó hasta allí y se derrumbó contra la pierna de Jed con un gemido de satisfacción. El viejo perro se había ganado su descanso. Jed le acarició la cabeza, agradecido más allá de las palabras. «Deberíamos dormir», dijo Jed. «Al menos unas horas. Los lobos montarán guardia. Luego decidiremos qué hacer a continuación». «¿Qué hay de Cutter?», preguntó Margaret. «Está herido. Sus hombres se han dispersado. Los hemos derrotado esta noche con tu amenaza de consecuencias legales. Cutter sabe cuándo cortar por lo sano». Luna se acurrucó entre ellos, utilizando el abrigo de Margaret como almohada, y en cuestión de minutos se quedó dormida. Los lobos se dispusieron en círculo para protegerlos. Margaret se recostó contra la pared del cañón y cerró los ojos. Jed permaneció despierto un rato más, vigilando y pensando en todo lo que había sucedido. 2 meses atrás, era un hombre esperando la muerte. Ahora formaba parte de algo más grande que él mismo. Una familia que traspasaba todas las fronteras. A Sarah le habría encantado esto, pensó. Le habría encantado Luna. Habría entendido lo que era la niña. «Cumplí mi promesa», susurró Jed al aire de la mañana en memoria de Sarah. «Fui y viví. Encontré algo por lo que valía la pena luchar. Volví a encontrar una familia». En la forma en que la luz tocaba las paredes del cañón, en la respiración tranquila de Luna durmiendo entre él y Margaret, en el calor de Rufus apretado contra su pierna, sintió una respuesta, una sensación de rectitud, de empezar de nuevo. Cuando Jed finalmente se permitió dormir, sus sueños fueron tranquilos por primera vez en 3 años. Y cuando despertó, el sol estaba alto. Luna estaba sentada con los lobos y Margaret preparaba café sobre un pequeño fuego. Parecía un hogar. Se sentía como una familia. Y por primera vez desde la muerte de Sarah, Jed sintió que había encontrado el camino de vuelta a la vida. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche en el campamento minero. 3 semanas de curación, de aprendizaje, de averiguar qué vendría después. Habían regresado a la cabaña, Jed, Margaret, Luna, Rufus y la manada de lobos. La pequeña estructura que una vez había sido el refugio de Jed del dolor se había convertido en algo completamente diferente, un puente entre mundos. La primera nevada del verdadero invierno había caído la noche anterior. Cubriendo todo de un blanco inmaculado, Jed se paró en el porche, con un café en la mano, observando a Luna trabajar con los lobos en el claro. Ella les estaba enseñando algo, y la manada la seguía con absoluta confianza. Margaret salió de la cabaña envuelta en uno de los viejos abrigos de Jed. Su mano se había curado bien, aunque le quedaría una cicatriz en el lugar donde la bala de Cutter había destruido la caja de música. Dijo que no le importaba, que le recordaba la noche en que encontró a su sobrina. «Se va a quedar, ¿verdad?», dijo Margaret en voz baja. «Aquí, en las montañas, parte del tiempo», respondió Jed. «Ha aceptado pasar los inviernos en Thornwood con la familia de Horus Blackwell. Luna podrá aprender a leer y escribir correctamente, aprender más sobre las costumbres humanas. Pero cuando llegue la primavera, volverá aquí», concluyó Margaret, «a las tierras altas, con sus lobos». «Sí», Jed observó a Luna reír, un sonido que aún le sorprendía cada vez. «Ella necesita ambas cosas. La naturaleza la mantiene fuerte, la mantiene tal y como es, pero también necesita el mundo humano. Ya no es una cosa o la otra, son ambas». Margaret se quedó en silencio durante un momento. «Entonces voy a comprar una propiedad cerca del rancho de Blackwell. Construiré una casa allí, un lugar al que pueda venir cuando quiera, donde los lobos sean bienvenidos. No puedo llevarla de vuelta a Boston, ahora lo veo claro, pero puedo traer los recursos de Boston aquí». Jed sonrió. A Sarah le habrías caído bien. Siempre creyó que había más de una forma de ser una familia. Ojalá la hubiera conocido. Yo también. Jed sintió un nudo en el pecho, pero ahora era un dolor agradable. Pero, en cierto modo, ella forma parte de todo esto. Ella me enseñó que todo merece una oportunidad, que todo merece que alguien lo vea y se preocupe por ello. Luna se dio cuenta de que la miraban y saludó con la mano. Dijo algo a la manada y ellos se acomodaron en posiciones de descanso mientras ella corría hacia el porche. «Jed», dijo, ampliando su vocabulario día a día. «Margaret, ven, quiero enseñarte algo». La siguieron al bosque con Luna guiando con pasos seguros al alfa gris a su lado. Caminaron durante unos 20 minutos hasta llegar a un pequeño claro que se abría para revelar una vista de todo el valle que se extendía debajo. A lo lejos, el humo se elevaba desde Thornwood. Detrás de ellos, las altas cumbres donde los lobos vagaban libremente. Luna señaló el valle. «El mundo humano», dijo.
Luego señaló las cumbres. El mundo de los lobos. Finalmente señaló el claro donde se encontraban. El mundo de Luna, ambos juntos. Era el pensamiento más complejo que Jed le había oído expresar, y era perfecto. Ella entendía exactamente en qué se había convertido. No era humana, ni loba, sino algo nuevo, algo que pertenecía a ambos mundos. Sí, dijo Jed con voz ronca. El mundo de Luna, ambos juntos. Margaret se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Luna. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Ella amaba estas montañas, amaba las cosas salvajes. Ella entendería en qué te has convertido. Luna metió la mano en la bolsa de cuero que llevaba colgada al cuello y sacó dos objetos. Uno era el dólar de plata que Jed le había dado, desgastado por el uso. El otro era un pequeño trozo de la caja de música, un fragmento que mostraba parte del rostro de una mujer, el rostro de su madre. Los sostuvo ambos, uno en cada mano. La familia Jed, dijo, señalando la moneda. La familia Margaret, dijo, sosteniendo el fragmento de porcelana. Luna los guardará siempre. Margaret abrazó a Luna, y esta vez Luna no se tensó ni se apartó. Le devolvió el abrazo, rodeando a su tía con fuerza y seguridad. Jed se apartó para darles privacidad, con los ojos llenos de lágrimas. El alfa gris se acercó y apoyó brevemente la cabeza contra la mano de Jed antes de volver al lado de Luna. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, llamaron a la puerta. Horace Blackwell estaba fuera, con el sombrero en la mano. He oído que habéis vuelto, dijo. Quería deciros que Cutter y sus chicos se han marchado. Se han ido al sur. No volverán a molestar a nadie por aquí. Bien, dijo Jed. Entra, toma un café. Mientras tomaban café y cenaban, ultimaron los planes. Luna pasaría los inviernos en el rancho Blackwell, aprendiendo y creciendo, con el acuerdo de que podría volver a las montañas cuando lo necesitara. Los lobos serían bienvenidos en las tierras de Blackwell. Margaret construiría su casa y dividiría su tiempo entre Montana y Boston. Crearía un fondo para la educación y el futuro de Luna, pero el dinero sería de Luna para que lo usara como mejor le pareciera, no una correa para controlarla. Y Jed se quedaría en su cabaña, trabajando en sus trampas, viviendo la vida que había venido a buscar aquí. Pero ya no sería una vida de soledad y dolor. Sería una vida con un propósito, con una familia, sabiendo que, cuando llegara la primavera, una chica salvaje y sus lobos volverían, y él estaría allí esperándola. Cuando la tarde llegaba a su fin y Horus bajaba de la montaña, Jed se paró en el porche una vez más, mirando las estrellas. Luna se acercó y se paró a su lado, con la alfa gris a su otro lado. Jed, dijo Luna finalmente, gracias por cuidar de Luna. Jed tenía la garganta demasiado apretada para hablar, así que se limitó a rodearla con el brazo por los hombros. Ella se inclinó hacia él. Esta chica que había sido criada por lobos, que había aprendido a ser humana sin perder su corazón salvaje. Gracias, dijo él finalmente, por darle a un anciano una razón para volver a vivir. Se quedaron allí, bajo las estrellas, rodeados de su familia, tanto humana como lobuna, en una cabaña al borde del bosque, donde se encontraban dos mundos. Jed pensó en Sarah, en la promesa que le había hecho, en el viaje que lo había traído hasta allí. Había venido a estas montañas para morir. En cambio, había aprendido a vivir y al enseñar a una chica salvaje sobre la humanidad, había redescubierto la suya propia. En algún lugar lejano un lobo aulló. No era un sonido de soledad, sino de pertenencia, de hogar. Y Jed, por primera vez en 3 años, se sintió completamente en paz.